Bien, para la siguiente charla hemos invitado a una joven de la universidad que es graduada en enfermería y ya trabaja en su área, pero tuvo toda su formación también en los clubes. Así que ella nos va a compartir la sección que tiene que ver con tópicos médicos y riesgos. Ariadne, es su tiempo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ariadne, como dijo el profe, Ariadne Reyes, y les vengo a hablar un poquito sobre la introducción a tópicos médicos, gestión de riesgo y seguridad infantil. ¿Por qué es importante estos temas? Porque Costa Rica está citada o estamos, ¿verdad?, en un país en donde potencialmente tenemos o estamos amenazados ante ciertos eventos naturales que podrían poner en riesgo la salud o la integridad física tanto de nosotros como de los niños o jóvenes que tenemos a nuestro cargo, y es importante poder gestionar un plan para poder actuar ante estas eventualidades. Tenemos dinámicas propias de la Tierra, como serían los sismos, las erupciones volcánicas, los derrumbes, las tormentas eléctricas. Tenemos socionaturales, que serían todos aquellos en donde tenemos cierta influencia, como por ejemplo inundaciones, la contaminación, el deslizamiento por la tala de árboles principalmente. Y tenemos todo lo que son los antropológicos, que serían los que ocasionamos nosotros, la contaminación, los incendios y demás. ¿Qué es factor de riesgo o la gestión de riesgo? La gestión de riesgo es un proceso orientado a revertir las condiciones de vulnerabilidad en la población y los hacinamientos humanos, la infraestructura y así las líneas vitales de actividades productivas, de bienes y servicios en el ambiente. ¿Qué se enfoca en una gestión de riesgo? En evaluar todos aquellos factores de riesgo que vamos a tener en X actividad, en X evento, formar una estrategia para el desarrollo del manejo de estos posibles riesgos y mitigar así los riesgos que vamos a tener en ellos. La estrategia incluye transferir el riesgo a otro lugar o a otra parte para poder mitigarlo, evadir los riesgos, reducir el efecto que éste va a causar y aceptar algunas de las consecuencias que podríamos tener. Porque no todo se puede prevenir, no todo lo podemos tener bajo control siempre, sino que en algún momento alguna cosa se nos podría salir de control y tenemos que ver o aceptar esas consecuencias que podríamos tener. ¿Cuál es el objetivo de la gestión de riesgo? Pues reducir los diferentes riesgos relativos en el ámbito preseleccionado al nivel aceptable para la sociedad. En otras palabras, hacer que este riesgo disminuya lo máximo posible para que este daño que podemos ocasionar o podemos tener sea el menor posible. ¿Cuál es la importancia de gestionar el riesgo? Pues usualmente la población, todos estamos encasillados, podemos decirlo así, en actuar ya cuando sucedió la cosa, el evento. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes guardan agua, un garrafón o botellas de agua en su casa? Ok, gran parte de. Pero hay otros que no lo hacen. ¿Por qué? Porque siempre podemos abrir el chorrito, el tubo, ¿verdad? Y ahí sale agua. Pero vienen y anuncian en la televisión, no va a haber agua porque se dañó un tubo madre o algo por el estilo, están haciendo una reparación y corre todo el mundo a PriceMart, al supermercado, lo que sea, y el estante donde está el agua desaparece.
Entonces, ¿por qué tenemos que esperar hasta que el evento suceda para poder actuar? Otra, pues la ubicación geográfica, como ya había mencionado, del país, ¿verdad? De que tenemos ese cierto riesgo de que ocurra algún tipo de evento en cualquier momento, porque ninguno de ellos se puede predecir o muy pocos de ellos se pueden predecir. Y pues las condiciones de vulnerabilidad que vamos a tener. Vamos a ver 4 eventos específicos que tal vez serían como los que más podemos enfrentarnos en una situación de reunión de club o demás, que serían los sismos o terremotos, las inundaciones, los derrumbes y las erupciones volcánicas. Ok, lo primero que tenemos que hacer pues sería, debe existir en cada uno de los clubes un comité de emergencia. Un comité de emergencia que debería de estar capacitado en primeros auxilios, un comité de emergencia que debería de capacitarse también con el Comité Nacional de Prevención y Riesgos de Atención a Emergencias, que es el CNE, ¿verdad?, en Costa Rica. Ese grupo específico que usted tiene del club debería de poder mantener la calma para poder actuar de forma segura, ordenada y rápida, para poder pensar en qué voy a hacer si está sucediendo esto y cómo hago que todos los demás del club o todos los demás de mi unidad puedan seguirme o puedan igual mantener la calma y actuar de la mejor manera para disminuir igual los riesgos que vamos a tener. Alejarnos de forma prudente de todos los sitios de riesgo. Si yo sé que el volcán Poás está haciendo erupción, yo no voy a ir a planear una caminata al volcán Poás, ¿verdad? Me estoy metiendo en una zona de riesgo. Y pues siempre tener a vista o a mano salidas de emergencia. En el caso de los sismos, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre un sismo y un terremoto? La magnitud, la fuerza, la duración, la intensidad del sismo, las consecuencias que va a tener. Ok, un temblor o un sismo no va a ocasionar daños tan grandes y no va a tener la pérdida como tal, usualmente, ¿verdad?, de vidas humanas. Un terremoto ocasiona daños perceptibles. Yo puedo percibir de que hubo un terremoto porque se reventaron los vidrios, porque se cuarteó el piso, porque se cayó esto o aquello, y a raíz de esto puede ocasionar la pérdida de vidas humanas. ¿Qué necesito hacer? Prevención, todo radica en la prevención. ¿Qué voy a hacer? Desarrollar un plan de contingencia para actuar ante un sismo. Estos planes deben incluir la evaluación del lugar en donde yo estoy haciendo, por ejemplo, la reunión, la calidad de este lugar y la resistencia que va a tener este lugar ante un, en este caso, terremoto, que sería el movimiento más fuerte. La ubicación de los sitios más seguros para yo poder evacuar esta zona. Por ejemplo, estamos aquí. ¿A dónde sería nuestra zona segura si ahorita tiembla? El parqueo. Ok, ahorita más adelante vamos a hacer un plan ahí rapidillo. Salidas de emergencia disponible. En este lugar, ¿con cuántas salidas de emergencia contamos en este momento? Con 2. Estamos divididos en 2 grupos, entonces la lógica me diría de que este grupo sale por allá y este otro grupo sale por la otra puerta, ¿verdad? Pero a veces en el momento de estrés y de locura, ¿verdad?, todos nos cruzamos y al final no sale nadie, ¿verdad? Se debe establecer el procedimiento para realizar la evacuación segura y ordenada y posteriormente a la ocurrencia del temblor fuerte o terremoto. ¿Por qué después de que tiembla o por qué después de que disminuye el temblor es que yo tengo que salir o evacuar el lugar?
¿Alguien tiene idea por qué después de que tiembla y no durante el temblor? Porque por el movimiento podrían ocurrir caídas, podría desplazarse, ¿qué más? Porque si yo me voy afuera corriendo, afuera también está temblando, no solo está temblando acá dentro del lugar, ¿verdad? Está temblando también afuera. Entonces de nada me sirve salir corriendo allá, tal vez este lugar por su estructura es más segura que estar allá afuera en donde me puede caer, qué sé yo, uno de los árboles que está ahí o un poste. Después de que haya ocurrido el evento, es muy importante que nosotros evaluemos los daños que se hayan hecho en la estructura, el daño también emocional que pudo haber tenido. Yo no reacciono igual a cómo va a reaccionar, por ejemplo, el pastor Rosales ante un sismo. Puede ser que yo me quede aquí estática y él salga corriendo. Entonces yo tengo que intentar de mitigar el riesgo que él va a tener si sale corriendo. ¿Cómo hago yo? Ok, mantengan la calma, intentemos de mantener la calma, nos vamos a levantar y vamos a ir evacuando el lugar de forma ordenada, tranquila, sin correr, sin empujarnos, porque entonces podemos ocasionar un daño peor que el que iba a ocasionar el sismo como tal. Bueno, esto es un ejemplo de simulacro de evacuación. Habíamos mencionado, o alguien mencionó ahí, que nuestra zona segura sería el parqueo. Entonces ese sería como un punto de reunión, pero somos un montón de personas, tal vez no entramos todos en el parqueo. ¿Qué otro lugar tenemos para poder reunirnos? Entonces, cuando usted hace una reunión de un montón de personas, usted tiene que evaluar, ok, este grupo, dividimos el salón en 4, este grupo, su zona segura es el parqueo, este otro grupo, su zona segura está al lado, este otro grupo, su zona segura es este otro. ¿Con qué fin? De que todos podamos ir a un lugar seguro, de la manera más ordenada, de la manera más rápida, mitigando el daño o la pérdida de una persona, ¿verdad? Nos reunimos en ese lugar, no corriendo, no empujándonos, no gritando. Debemos permanecer en ese lugar hasta que llegue la persona como encargada y ya pase, para decirlo así, lista para ver que todos estén bien, evaluar los daños. Y posteriormente entonces debemos de seguir las indicaciones para poder reingresar al lugar en dado caso de que podamos hacerlo. Ok, en el caso de inundaciones, ¿qué hace usted cuando se está inundando algo? O cuando se inundó la calle. Usted no se puede agarrar y agarrar una manguera y comenzar a sacar el agua. ¿Para dónde la saca o para dónde bombea el agua? Entonces, lo ideal sería, en primera instancia, llamar al 911, ¿verdad? Para poder esperar o hacer que llegue la ayuda necesaria para poder atender esta emergencia. Si estamos en este lugar, por ejemplo, que hay un montón de cables, un montón de equipo electrónico y se nos comienza a meter el agua, lo ideal sería que buscáramos dónde está la caja de breakers y la bajemos. ¿Por qué? Porque el agua es conductor de electricidad. Entonces, no morimos ahogados, sino que morimos electrocutados, ¿verdad? Entonces yo busco esa zona para poder desconectar la corriente eléctrica y mitigar los daños que podría hacer esta inundación en el lugar. En dado caso de que el lugar en donde estemos quede inhabitado por la inundación y el desplazamiento de esta zona, entonces deberíamos de poder buscar una zona más segura, un albergue para poder evacuarnos hasta ese lugar. ¿Cómo podemos prevenir las inundaciones? Porque recordemos que todo radica en la prevención, o la mayor parte. Ok, la limpieza de los caños, los desagües de agua, ¿verdad? Porque a veces tenemos árboles cerca, entonces todas las hojas de los árboles o las ramitas o las frutas caen en este lugar, ocluyen el desagüe adecuado del agua, esta se desborda y entonces comenzamos con el riesgo a inundación.
El adecuado tratamiento de los desechos sólidos. A veces andamos un papelito, nos comimos un chicle y ay, es papel, es chiquitito, se va a deshacer rápido y pum, va para el piso, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Todo el mundo comienza a pensar esto y entonces es cuando vemos que la calle toda está inundada. ¿Por qué? Porque los caños están llenos de basura, basura que nosotros mismos tiramos. Entonces hay que cambiar eso de que es algo pequeño, solamente lo estoy haciendo esta vez. Siempre usted tiene bolsillos en el pantalón, usted puede guardarse ese papelito en su bolsillo y cuando tiene un basurero cerca, entonces sacarlo y descartarlo de la manera adecuada. Igual, identificar las rutas de evacuación o vías alternativas, y influye en todos tener un radio o un medio de comunicación de baterías, porque si desconectamos la luz, ¿verdad? Entonces tal vez no vamos a poder ver el televisor, pero sí tenemos a mano una radio con baterías para poder mantenernos informados de qué es lo que está pasando. Siguiente, derrumbes. Cuando nosotros vamos a planear una caminata, que sería como tal vez el punto, ¿verdad?, para que nos encontremos con un derrumbe, tenemos que buscar una zona segura para acampar, que no sea debajo de una montañita, que si nos llueve mucho se puede venir un paredón de tierra. Tenemos que educarnos para proteger los bosques, cuidarlos, evitar la tala de árboles, la quema, porque estas cosas son factores que van a propiciar los derrumbes de ciertas zonas. Siempre realizar un plan de emergencia, de evacuación, ¿verdad?, con rutas alternativas, y evitar la acumulación de basura. ¿Por qué? Porque si yo hago una montaña de basura, pues la naturaleza se va a encargar de agarrar esa zona y usted va a ver que en medio de toda esa basura va a comenzar a crecer zacate, va a comenzar a crecer, a formarse tierra y demás, pero va a llegar el momento en donde, como no tiene por dónde salir bien este agua que le está cayendo, esto se desprende y entonces va a formar un deslizamiento, como pasó hace poco, si mal no recuerdo, el año pasado, ahí cerca del estadio Saprissa, ¿verdad?, de que un paredón se vino abajo, ¿verdad?, o se estaba derrumbando, y es porque gran parte de ese paredón era pura basura de quién sabe cuántos montones de años. ¿Qué hacer posterior a que hubo un derrumbe? No caminar encima de los escombros, porque si yo veo que se cayó un pedazo de paredón, mi instinto me va a decir, ok, sube el paredón y ya vas a llegar al otro lado en donde tal vez está otra vez el camino. Pero ¿qué pasa? De donde cayó ese poco de tierra o ese poco de piedras pueden caer más. En lo que usted va ascendiendo, en lo que usted va subiendo con los niños en este caso. O simplemente puede terminar de deslizarse aún más y uno quedar atrapado bajo este montón de escombros. Entonces lo ideal es mantenernos lejos de esta zona de riesgo o esta zona afectada. Buscar un lugar seguro y buscar ayuda en dado caso de que, como pasó igual hace poco en el Surquí, si mal no recuerdo, que cayó un paredón adelante, cayó un paredón atrás, y ¿cómo hago yo para salirme de ahí? ¿Verdad? Entonces tengo que tener la agilidad de poder siempre como tener ese plan B para poder pedir ayuda, mantener la calma y esperar que alguien llegue a mi auxilio. Siempre usted tiene que tener contabilizar con cuántas personas usted va. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que decir, ok, ya pasó el evento y yo venía con 5 personas, volteo a ver a mi alrededor y me falta una, ¿dónde está? ¿Verdad? Entonces tengo que buscar a esa persona, ver si puedo, si digamos quedó atrapada, ver si por mis propios medios puedo ayudarla, y si no, entonces igual intentar de que esa persona mantenga la calma y esperar así la ayuda de personas capacitadas para atenderla. Por último, pero no menos importante, las erupciones volcánicas.
Manténgase atento a las instrucciones que dictan las autoridades a través de la radio o la televisión. Si yo no vivo cerca de un volcán, tal vez no me doy cuenta de que el volcán está haciendo erupción, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente de Cartago? Aquí hay gente de Cartago, ¿cierto? Ok, allá atrás, ¿qué volcán está por ahí activo? Todos los que hay, ok, el Turrialba. Entonces, como yo lo tengo por ahí cerca, entonces tal vez se ve de mi casa y yo puedo ver que el volcán está tirando fumarolas. Entonces, puedo estar atento o tener una prevención, pero si yo no vivo cerca, entonces los medios de comunicación serían mi medio de informarme, ¿verdad?, aunque esto está sucediendo. Aunque la erupción volcánica se maneje o esté desarrollándose tranquilamente, lo pongo entre comillas porque a veces podemos decir, es poquito, ya la erupción fuerte ya pasó, ya es solamente un poquito lo que está tirando de ceniza o demás. Usted no sabe en qué momento otra vez viene y ¡puf!, hace erupción fuerte, ¿verdad? Entonces, lo ideal es mantenerme alejado de esta zona o tener precaución. Si ya yo estoy dentro del lugar, de la zona, y me sorprende, en este caso, una nube de gases o demás, entonces yo tengo que saber cómo actuar. En este caso, la ceniza es un ¿cómo lo digo? Abrasivo, es muy abrasivo, es dañino para ciertas personas, por ejemplo, que son propensas a alergias, que son asmáticas, padecen de las vías respiratorias. Entonces, ¿cómo me debo de proteger yo? Con un pañuelo, con un paño húmedo de preferencia, porque a veces son muy pequeñas las partículas de la ceniza. Entonces, como está húmedo, la humedad va a detener un poco la entrada a mi vía aérea de esta ceniza y pues evidentemente evacuar rápidamente la zona. Respete las normas del sector declarado como peligroso. Hace poco que reabrieron el volcán Poás o la entrada del acceso al volcán Poás, yo quería ir a ver cómo quedó el cráter y planeamos con un grupo de familiares irnos a ver cómo había quedado el lugar. Primero había que hacer las planificaciones del caso, entonces había que reservar el espacio por internet, luego desplazarnos al lugar, estar a tiempo. Una vez estando ahí, entonces no es que yo entro o entraba como antes, ¿verdad?, que uno entra y camina y se queda ya en el cráter viendo, a esperar cuándo se despeja, sino de que en primera instancia nos dijeron, ok, tenemos que pasar por esta estación y nos dieron un casco a todos, como esos que utilizan los constructores. ¿Por qué? Porque si expulsa el volcán una piedra, la velocidad con la que viene esa piedra me puede abrir el cráneo en segundos, ¿verdad? Entonces, eso mitiga un poco el daño que podría causar la piedra. Y de ahí un tiempo restringido en el cráter. ¿Por qué? Porque estaba emitiendo gases que son tóxicos para el cuerpo. Entonces, construyeron en ese lugar paredones o estaciones de cemento. Entonces nos dan la indicación, ok, en dado caso el volcán le dé por hacer erupción, busque el que esté más cercano a usted y quédese ahí, no salga, no se mueva. ¿Por qué? Porque, como les menciono, una piedra expulsada del volcán con la fuerza con la que va, nosotros vimos en el camino, ¿verdad?, los huecos que le había hecho el cemento, los huecos o el hundimiento que había hecho en el metal. ¿Qué le puede hacer a usted si le pega en la cabeza, en un brazo, en una pierna? Entonces hay que respetar esas normas que tienen estos lugares. Como ya había mencionado, pues tenemos que asegurarnos que el grupo con el que vamos o con el que estemos esté a salvo e intentar de ayudar a las personas que estén heridas o que hayan salido lesionadas ante el evento. Y si no, pues si no lo puedo hacer yo porque no tengo conocimientos, eso es algo muy importante, si yo no tengo conocimientos sobre primeros auxilios, no debería de actuar. ¿Por qué? Porque en vez de hacerle un beneficio o propiciarle un beneficio a esta persona, podría hacer más daño
grande el daño que esta persona tenga. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, mi reacción va a ser tal vez sacar a la persona del carro, pero tal vez esta persona tiene una lesión en la columna vertebral. Al yo extraerlo del carro, jalándolo, moviéndolo bruscamente, voy a hacer de que esta persona, tal vez una lesión que se podía mitigar, que podría ser más leve, la voy a hacer más grande y la persona hasta podría perder la vida. Entonces ustedes verán que cuando están rescatando a una persona de un accidente de tránsito, lo primero que hacen los cruzrojistas es ponerle un cervical a la persona para poder mantener lo más rígida, lo más estable posible la columna vertebral, que es algo tan importante y tan vital en nuestro cuerpo. Sabiendo esta parte, entonces vamos a hablar un poquito de las enfermedades o cosas comunes que podríamos tener en nuestro club, en nuestros niños. Una de ellas serían las alergias. Una alergia es una reacción desproporcionada que tiene el sistema inmunológico, que tenemos todos en nuestro cuerpo, ante una sustancia que podría ser inofensiva para alguien más, pero para una persona que sufre de alergias o es propensa a alergias, el sistema inmunológico ve esa sustancia, ese alergeno, como un invasor en el cuerpo y va a reaccionar de manera inapropiada. Pongo inapropiada entre comillas, porque tal vez uno dice, pero ¿por qué el cuerpo está reaccionando tan brusco ante el polen de una rosa, el polen de una flor? Pero es que para una persona que es alérgica al polen, el cuerpo lo está tomando como un invasor, como algo extraño que está entrando en el cuerpo, y tengo que reaccionar rápido para que eso extraño que está entrando en mi cuerpo no le haga daño. Entonces el sistema inmunológico que nos creó Dios, ¿verdad?, a todos, es sumamente rápido y es sumamente inteligente, a tal punto que de inmediato va a comenzar a desarrollar un proceso de procesos dentro de nuestro cuerpo que puede desencadenar un problema tan pequeño como que simplemente se le hizo una roncha a la persona, hasta un evento que va a poner en riesgo la vida de la persona, como sería la oclusión de la vía aérea, que va a impedir de que la persona pueda respirar adecuadamente. Y yo no sé cuántos de ustedes pueden aguantar más de un minuto sin respirar, ¿verdad? Y qué daños vamos a tener con más de un minuto sin poder respirar. Entonces podría poner en riesgo la vida de la persona. Causas de las alergias, hay muchísimas. Usualmente una persona que es alérgica es, en la mayoría de los casos o en algunos de los casos, puede ser hereditario. Si mi pariente sufre de alergia a tal cosa, yo podría o tengo o corro riesgo de padecer alergia a eso. Pero hay otras alergias que son adquiridas, o sea, que solamente le dan a usted y lo puede desarrollar en cualquier momento. Por ejemplo, yo soy alérgica a las fresas. Yo antes comía muchas fresas y comía, un mero día no pude comer más fresas. ¿Por qué? Porque me inflamo totalmente. Y me han dicho, pero intente otra vez. No, ya no más, o sea, yo no voy a poner en riesgo mi vida por comerme una fruta que sí es muy rica y demás, pero ya yo sé que mi cuerpo creó un antígeno ante esa fruta. Entonces, ¿a qué cosas podemos o pueden ser alérgicas las personas? A grandes rasgos, al pelito de los gatos, de los perros, al polen, a alimentos como cuál, el maní, las semillas, los mariscos, la leche, a picaduras de insecto como las avispas. Usualmente es como el insecto al donde más personas pueden formar una reacción alérgica. A medicamentos. ¿A cuántos de ustedes le han puesto, por ejemplo, penicilina? Ahí hay un par de manos.
ok, cada vez que van a inyectarle penicilina, aunque usted ya le han inyectado penicilina en veces anteriores, se hace una prueba de sensibilidad, que consiste en inyectar una pequeña porción de penicilina en los brazos de la persona, porque la persona puede hacer alergia a un medicamento en cualquier momento. ¿Por qué? Porque puede interaccionar con otro medicamento que tal vez está tomando. Entonces, si yo le inyecto a una persona un medicamento y esta persona es alérgica al medicamento, actúa incluso más rápido que la reacción que va a hacer a la picadura de una avispa. Entonces la persona puede perder la vida en cuestión de segundos. ¿Por qué? Porque usted va al médico, le dicen tiene una infección, le voy a poner una inyección de X y usualmente lo inyectan y usted ¿qué hace? Sale del lugar y se va. No le va a dar chance de regresar a veces. O cuando regresa a veces ya es demasiado tarde. Entonces por eso se hace una prueba para poder identificar si la persona es o no alérgica a ese medicamento antes de poder aplicárselo. Y también a diversas plantas, el zacate y demás. ¿Cómo puedo prevenir yo una alergia? En este caso tal vez a los insectos. Evitar caminar descalzos en el césped. ¿Por qué? Porque en el zacate, ¿verdad? Corren un montón de bichitos, andan un montón de animalitos. Si yo ando caminando descalzo por ahí, el niño con los que yo ando andan caminando descalzos por ahí, es propenso a que se paran un hormiguero, se le suben las hormigas y lo pican todo, ¿verdad? Y tal vez es alérgico a las picaduras de las hormigas. Evitar jugar en áreas frecuentadas por insectos o lechos de las flores. Usualmente los insectos, las avispas, las abejas están creadas por Dios para, me voy a esta flor, agarro ese polen y me lo llevo a otro lado para que esa flor o esa planta crezca en otro lugar o se desarrolle en otro lugar. Es una de las funciones importantes que tienen las abejas. Entonces, si yo ando jugando por ahí en medio de las flores, soy propensa a que aparezca una abeja o una avispa y pueda picarme y provocarme la alergia. Evitar beber de refrescos o bebidas que estén abiertas al aire libre. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que son tan alérgicas que con el simple hecho de que la abeja haya rozado la pajilla o la boquilla de donde estaba tomando, y viene uno después y se toma otra vez el fresco y ya el simple hecho de que la abeja haya pasado por ahí me produce a mí o le produce a la persona la alergia. Moverse despacio y alejarse del lugar donde hayan insectos o de forma lenta, o porque somos nosotros los que estamos invadiendo el hábitat normal de esa abeja o de esas avispas o de esas hormigas. Entonces tengo que distanciarme de forma lo menos brusca posible para que ellos no sientan que están siendo amenazados. No intentar destruir. A veces están formando un panal de abejas en el patio de la casa y lo primero que hacemos es ir a buscar la escoba y ver cómo lo bajamos o ir a pegarle una piedra, ¿verdad? A ver cómo hacemos para que se caiga y ya no estén formando el panal ahí, pero resulta que ya hay abejas ahí. Si yo lo boto, se cae, ¿verdad? Se van a disparar todas las avispas y van a buscar quién fue el que les destruyó la casa. Entonces, evidentemente lo van a atacar. Cubrirse el cuerpo al máximo posible. Si yo tengo una camisa muy holgada, hay más facilidad a que se me meta un insecto y me pueda picar. Y evitar perfumes o ropas llamativas para los insectos. El uso de repelente también es sumamente importante en estos casos. ¿Qué tratamiento puedo yo tener en mi botiquín para poder tratar con estas alergias? Pues la forma más eficaz de evitar una alergia es evitarme ponerme en contacto con esa sustancia o esa cosa que me produce la alergia. Pero si no, pues entonces la de antihistamínicos y la adrenalina. ¿Cuántos han visto en películas o en series o demás que llega alguien que es alérgico usualmente a la mantequilla de maní o al maní o a las semillas y vienen y sacan una jeringa y se la inyectan en la pierna para poder rescatarse, ¿verdad? O salvarse.
La adrenalina o la epinefrina, que es su otro nombre, es una sustancia que secreta nuestro cuerpo de forma natural y es esa sustancia que nos mantiene alerta. Es la sustancia que hace que si usted ve que viene un perro que lo quiere morder, que usted pueda salir corriendo y usted ni se dio cuenta cómo salió corriendo y se escapó del perro porque usted tenía lesionada la rodilla. Ok, fue porque esa sustancia se secretó de más en su cuerpo y puso su cuerpo en alerta para poder huir. La adrenalina o la epinefrina hace que aumente la cantidad de azúcar que usted tiene en su sangre, hace que aumente la frecuencia cardíaca. Entonces, si usted está ante un momento de estrés, un momento así, el corazón comienza a latir más fuerte para que sus músculos tengan mayor oxigenación y usted pueda actuar. Y lo que nos va, o la parte que va a ayudar en la parte de la alergia, sería la dilatación de los bronquios. Los bronquios son una parte de nuestros pulmones que son los que se cierran cuando la persona tiene una reacción alérgica grave o un proceso anafiláctico, y entonces al yo colocarme este medicamento, lo que va a hacer es que él se dilate o se vuelva a abrir para que vuelva a pasar adecuadamente el aire en la persona. La segunda sería el asma. El asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias que hace eso que yo les acabo de mencionar, que los bronquios se contraigan, el lumen, como vemos en la siguiente imagen. En la primera parte, el orificio de los bronquios es bastante amplio. A medida la persona va padeciendo de asma o tiene un brote asmático, se va reduciendo a tal punto que ya no le entra suficiente aire a la persona, y entonces es cuando usted ve a la persona con síntomas, la dificultad respiratoria, que le falta el aire, que ya no puede respirar, que no le llega suficiente aire, que está con mucha tos. La sibilancia es como un silbidito que la persona respira y cuando está respirando, eso es una sibilancia. Y el pecho apretado. Los tratamientos igual serían antihistamínicos en el caso de que sea un asma producida por una alergia, antiinflamatorios que van a hacer que ese bronquio se vuelva a dilatar y pueda entrar mejor el aire, y los vasodilatadores que van a hacer esa misma función, en ese caso por ejemplo las nebulizaciones o las bombitas. Botiquín que todos deberíamos tener o que todos deberían tener en su club y hacerlo presente en todas las reuniones. Cosas básicas que deberían de tener: curitas, ¿verdad?, de diferentes tamaños, porque como nos podemos hacer una gran herida, nos podemos hacer una heridita pequeña, entonces no necesitamos un gran apósito. Esparadrapo, gasas que nos van a servir para hacer un vendaje compresivo, ¿verdad?, en caso de algún sangrado. Antiséptico, que sería la clorhexidina. La clorhexidina es un jabón antibacterial. Suero fisiológico o agua podría ser, pero agua estéril, para poder hacer el lavado de las heridas. Y si tenemos el suero, pues en caso de que por ejemplo tengamos un niño que está pasando por un momento de deshidratación, entonces podemos ponérselo. Guantes desechables, estériles. Vendajes. A ver, yo quiero hacerle una pregunta al caballero que está aquí. Si se rompe un vaso y usted se incrusta el vidrio en la mano, ¿qué hace? Bueno, él dijo, lo que dijo fue que mi primera reacción o lo primero que yo voy a hacer es sacarme el pedazo de vidrio de la mano. Y él dice que los paramédicos, que él ha visto o ha escuchado que los paramédicos lo que hacen es estabilizar el pedazo de vidrio en la mano y poder trasladarlo al hospital para ver si no hay un daño mayor. Y es la forma correcta de actuar ante esos eventos. Usualmente,
digamos, si usted ve que alguien se incrustó un palo, un vidrio, un cuchillo, usted va a decir, ay, le está haciendo daño, entonces le voy a sacar el cuchillo. Pero ¿qué sucede? Tal vez el cuchillo está sosteniendo las dos partes de la vena o de la arteria que se rompió. Cuando usted saca el cuchillo, entonces esa vena o esa arteria comienza a brotar el montón de sangre y la persona podría morir desangrada. O tal vez este cuchillo, cuando por ejemplo tiene sierritas, cuando entra hace un daño X y cuando usted lo saca hace un daño más grande. Si atraviesa, por ejemplo, la oreja, nosotros podemos ver dónde entra y dónde sale. En ese caso sí lo podemos sacar. Pero, como en este caso es en la piel, ¿verdad? O sea, nosotros no sabemos cómo entró. O sea, para poder sacarlo y no dañarnos más, hay que saber, digamos, cómo entró y cómo sacarlo. Pero como está metido así, o sea, cuando nosotros lo sacamos, no va a salir al igual que como entró. En cambio, por ejemplo, en un orificio en la oreja, ya nosotros sí vemos la entrada y la salida. Entonces ahí sí es posible como sacarlo. En algunos casos, por ejemplo, si yo me meto una varilla, me atraviesa de lado a lado del abdomen, usted ve por dónde me entró y por dónde me salió, pero usted no sabe qué hay en medio sí, pero sí puede ser dependiendo del lugar en donde se introdujo ese objeto extraño en el cuerpo. Lo ideal, como mencionó el compañero, sería que usted busque estabilizar ese objeto. ¿A qué llamo como estabilizar? Que no se mueva más de lo normal. ¿Por qué? Para evitar de que le haga más daños a la persona. Entonces lo estabilizo con gasas y con vendajes para poder trasladar a esta persona al hospital. Cuando esa persona llega al hospital, le hacen radiografías, ven si tocó algún órgano, si está en una arteria, y pueden entonces actuar para poder extraer esto y actuar ante la consecuencia que me va a traer esa extracción. Otra cosa importante, por ejemplo, cuando me corté, simplemente me rocé el cuchillo y me está saliendo sangre. La lógica me dice que tengo que detener el sangrado, y a veces se comete el error de que yo vengo y pongo un paño, ejerzo presión, pero como está saliendo mucha sangre porque está cortando o cortó una arteria, entonces se llena eso y lo que hago es quitar ese paño y poner otro paño y quito ese otro y pongo otro. Nunca se va a detener el sangrado. Lo ideal, casi no se nota en la imagen, pero se llenó la primer toalla que yo le puse, le pongo otra y le pongo otra y le pongo otra, y a medida le voy poniendo, le voy ejerciendo un poquito de presión para que esto detenga el sangrado. Si usted viene y desprende la primera que usted puso, tal vez ya el sangrado había mermado un poquito, y como usted desprendió, ustedes saben que la sangre se seca, ¿verdad? Entonces cuando usted se coagula, cuando usted desprende esto, vuelve a ocasionar que vuelva a sangrar, y entonces nunca se va a detener el sangrado. Son pequeñas cosas que son muy importantes y que podría hacer la diferencia entre hacer una buena acción deteniendo un sangrado, deteniendo un daño de estos, y propiciar un daño más grande. Medicamentos que podríamos tener en nuestro botiquín. Medicamentos analgésicos. Analgesia es que va a calmar el dolor o disminuir el dolor, como la famosa paracetamol, que sería acetaminofén, que aparte esto va a ayudar a disminuir la fiebre aparte del dolor. Antiinflamatorios como el ibuprofeno. Pomadas para las quemaduras como la sulfadiazina de plata. Pomadas para las picaduras de insecto como la calamina, por ejemplo. Sueros orales, antiácidos para cuando tenemos mucha acidez en el estómago como el Pepto-Bismol, y antieméticos. Los antieméticos son medicamentos que van a prevenir o disminuir las náuseas y el vómito, como el ejemplo que tenemos ahí, que sería el Agravol. Algo muy importante que debe de tener
Nuestro botiquín es un manual de primeros auxilios básicos. ¿Por qué? Porque puede ser de que en su club usted cuente con una enfermera o cuente con alguien que tiene conocimiento sobre primeros auxilios, pero pasa que en esa reunión siempre llega, todas las reuniones llegan, pero justo a la reunión en donde pasó un accidente, no llegó. Se enfermó, tuvo otra actividad y no llegó. Y solamente queda gente que tal vez no tiene un conocimiento. ¿Qué va a hacer? Agarrar el librito rápido, el manual, y por lo menos hojear a ver qué hago yo si veo que el chiquito se me está atorando, qué puedo hacer, actuar rápido en lo que llega la ambulancia, que tarda 10, 20, 30 minutos, 1 hora en llegar. Entonces es importante tener este manual ahí, tener las cosas rotuladas, los medicamentos, por ejemplo. Los medicamentos tienen una fecha de vencimiento, todos, entonces yo tengo que estar revisando que esos medicamentos no se me hayan vencido, tengo que estar revisando de que esos medicamentos estén en buen estado, que no hayan tenido contacto con el agua, por ejemplo, para que estén en la forma correcta. Aparte de esto, yo necesito saber, en el caso de los medicamentos, cuál es la vía de administración. Por ejemplo, pasó en el colegio en donde estudiaba mi hermanita, que una de las compañeras se cortó el dedo con un abanico, metió el dedo en el abanico y se cortó el dedo. Fue a donde teóricamente la iban a atender, la iban a ayudar, y lo que esa persona hizo fue agarrar un acetaminofén, que su vía de administración es vía oral, o sea, me la meto en la boca, me la trago, la pulverizó, la hizo polvo y se la echó en la herida a la persona. ¿Por qué les cuento eso? Porque corre mucho riesgo. ¿Qué pasa si esta persona es alérgica a esto? La vía de administración de esa pastilla es vía oral, o sea que está diseñada para que yo me la trague y haga el efecto dentro de mi estómago y la absorción normal que va a hacer esto. Pero si yo la echo sobre la herida, ¿qué creen ustedes que puede pasar? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Como les digo, si no tienen un conocimiento sobre primeros auxilios, mejor no meter las patas, dijo. Un termómetro digital, tijeras, pinzas, antisépticos o alcohol en gel para las manos, que de hecho el alcohol en gel solamente dura su efecto 10 minutos en nuestras manos. El alcohol en gel no sustituye el lavado de manos, porque el alcohol en gel lo que hace es congelar las bacterias durante 10 minutos, las congela. Después de que pasan los 10 minutos, otra vez las bacterias están haciendo fiesta en nuestras manos. Entonces la forma adecuada de poder eliminar esas bacterias que tenemos en las manos es agarrar agua y jabón y lavar adecuadamente las manos. Jeringas de diferentes tamaños, confites. ¿Por qué confites? Porque a veces tenemos pacientes que hacen una hipoglicemia, se les baja el azúcar, usualmente a veces diabéticos, o que se fueron, el chiquito llegó a la actividad y no desayunó y pasó corriendo durante todo el día, entonces hizo un bajonazo de azúcar. Entonces el confite me va a ayudar en primera instancia a subirle el azúcar, en lo que yo logro ver qué más. Un esfingomanómetro. El esfingomanómetro es el aparatito que nos ponemos en el brazo para tomarnos la presión. Eso es un esfingomanómetro. Toallas sanitarias, bolsas plásticas, alcohol en gel y algodón. Otra cosa importante, en heridas abiertas no se echa alcohol. ¿Por qué? Porque se rompieron vasos capilares y entonces lo que hace el cuerpo es absorber ese alcohol. Entonces en heridas abiertas no se limpia con alcohol, en heridas abiertas se limpia con agua y con jabón. En caso de que no tenga un jabón, bueno, y tampoco con cualquier jabón, ¿verdad? Con un jabón que sea antibacterial de preferencia. Y tampoco se pone algodón encima de una herida abierta o de una herida que está sangrando. Sí. Perdón, no lo escuché. No me dio el oído.
Que si cuando hay una herida se puede poner café, no. No se debería poner nada, cuando hay una herida sangrante, no se debería poner nada que no sea un paño limpio encima de la herida. ¿Por qué? Sí, en el momento tal vez puede ser de que el café detenga el sangrado, por la brosita que él tiene, va a detener el sangrado, ya le doy la palabra. Pero ¿qué va a hacer después usted para sacarle todo ese montón de brositas del café a la arteria o a la vena? Esa es la forma correcta de tener un sangrado o una herida que me está sangrando. Le pongo gasa, o si no tengo gasas porque no ando el botiquín, lo más limpio que yo encuentre en el momento, sobre la herida, y le ejerzo presión. Y de ahí voy quitándole la camisa a todos los demás y le voy poniendo la camisa encima y haciéndole presión. Sí. Una arteria le tocó. Dejado de sangrar. Efectivamente, digamos, hay muchas creencias que si usted le duele el estómago, tome y agarre aquella rama que está allá atrás, la pone a hervir y se lo toma. Y usted nunca en la vida ha tocado esa rama y puede ser que usted sea alérgico a esa planta, entonces empeoró el dolor de estómago y se hizo una intoxicación, un choque anafiláctico. No. Lo ideal es que usted siga las normativas de primeros auxilios correctas. Como mencionaba el caballero, ok, me corté la mano, le voy a ejercer presión, pero sucede que ejerciéndole presión todavía no deja de sangrar porque tocó una arteria. Las arterias son las que llevan la sangre que viene expulsada del corazón, entonces viene con toda la fuerza con la que está latiendo el corazón para impulsar esa sangre alrededor de nuestro cuerpo. Entonces evidentemente es esa herida, y así ustedes pueden diferenciar de hecho el sangrado de una arteria y el sangrado de una vena, porque en una arteria va a ser, con cada latido del corazón sale aquel chorro grandísimo de sangre. El de una vena no sale a pulsaciones, aparte de la sangre, ¿verdad? Del color de la sangre. Entonces yo le ejerzo presión. Especifico lo del color de la sangre. Ok, la sangre de la arteria es un poquito más clara que la de la vena. La sangre de la vena es una sangre que está, va de regreso al corazón, entonces ya cumplió toda la circulación y todos los órganos del cuerpo le quitaron oxígeno a esa sangre. Entonces al quitarle oxígeno a la sangre se vuelve más oscura. Entonces en una vena vamos a ver que la sangre es más oscura. Si es una sangre de una arteria, la sangre es más roja viva, más brillante, más un color más vivo que el de una vena, que es más oscuro, más opaco. Ok, como mencionaba, si yo ya le ejercí presión, le puse un montón de vendaje y todavía no se ha detenido el sangrado
y digamos es en una extremidad, entonces lo que yo puedo hacer es hacer que la persona, por ejemplo, levante el brazo. Hacerle un torniquete tampoco es muy funcional, va a detener el sangrado por un momento porque yo estoy apretando la arteria o la vena desde una parte más arriba, entonces va a detenerme el sangrado, pero al mismo tiempo impide que vaya sangre hacia el brazo, y al impedir que vaya sangre hacia el brazo, digamos, la sangre transporta oxígeno, entonces no le va a llegar oxígeno a este brazo. Al no llegarle oxígeno a este brazo, esta parte se va a comenzar a morir, este brazo se va a comenzar a morir. Entonces usted le detuvo el sangrado, sí, pero después cuando llegue a esta persona al hospital le van a tener que amputar el brazo, la pierna. ¿Por qué? Porque no le llegó oxígeno a esta parte y esta parte del cuerpo se murió. Entonces, si se hace un torniquete para intentar disminuir el sangrado, lo ideal es que usted lo hace por un par de minutos, 2, 3, lo suelta para que llegue sangre, oxígeno a esta zona, lo vuelve a socar y así va, intentando de jugar con el lugar en donde se hizo la herida a la persona y evitar de que se vaya a desangrar. Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, planificar las salidas es sumamente importante, que ustedes planifiquen las salidas cuando ya sea una reunión en el club nada más, una reunión en el lugar en donde ustedes se reúnen para dar las especialidades y demás, la caminata, el campamento y demás actividades que tenemos en el club. ¿Cómo vamos a planificar? Lo importante o lo primordial es saber por qué voy a hacer esa reunión, por qué voy a hacer esa caminata, cuál es el objetivo de esa caminata. Yo no voy a llevar a los chiquitos a caminar 30 kilómetros solo porque sí. Algo tengo que hacer en esa caminata, algo les tengo que enseñar a disfrutar de la naturaleza, si es de noche, la especialidad de las estrellas, ¿cómo se llama? Ok, ajá. Todo esto yo tengo que plasmarlo, ver el motivo o el objetivo, es la primera parte. Luego hacer un plan con su directiva, ¿verdad? Para poder evaluar los riesgos y los beneficios de esta salida o de esta actividad, que es lo que vamos a hacer ahorita de actividad. Programar las actividades o hacer un programa. ¿Por qué? Porque las cosas en orden se llevan mejor. Entonces yo sé que lo primero que vamos a hacer en la mañana va a ser el devocional. Entonces ya yo llevo que de 6 a 6:30 es el devocional. Después de 6:30 a 7:30 es el desayuno. Y así sucesivamente todas las actividades e intentar cumplir con las horas establecidas para poder cumplir el objetivo que yo me puse al principio. Si yo dejo que cada quien haga lo que quiera, entonces perdemos el objetivo o el rumbo de la actividad que yo programé. Luego yo tengo que identificar a qué lugar yo voy a llevar a los chiquitos, como les había dicho. Si los voy a llevar a una caminata al volcán Barba, entonces yo tengo que identificar cuáles son los factores de riesgo que yo voy a tener. El volcán Barba es un volcán activo ahorita mismo. No, entonces tal vez yo no corro tanto riesgo de que vaya a ser una erupción volcánica, pero podría correr otros tipos de riesgo, como el que vayan a haber alergias o demás. Aparte de que un volcán puede estar inactivo durante miles de años y de un pronto a otro activarse, ¿verdad? Pedir los permisos para el lugar. Si es un lugar en donde necesito pedir un permiso o avisar de que voy para allá para evitar inconvenientes posteriores. Después de que ya yo planifiqué todo, que ya yo hice mi presupuesto, que ya yo sé qué yo voy a hacer, qué no voy a hacer, cuáles son los riesgos y cuáles no, entonces se debe notificar a la Junta de Iglesia para que ellos autoricen la salida de ese grupo hacia X actividad, ¿verdad? Y así poder tener el permiso adecuado de la iglesia y los demás. Y aparte, pues principalmente, ¿verdad?, el permiso de los padres es sumamente importante, e incluso incluirlos a los padres para también formar
esa comunión con los padres en las actividades. La planificación es la clave del éxito. Tener una comisión durante el evento que voy a hacer, ok, llevo, qué sé yo, 100 personas. De esas 100 personas, ¿cuántas están encargadas en alimentación? ¿Cuántas están encargadas de primeros auxilios? ¿Quiénes son los que conocen la ruta al lugar en donde vamos? Porque no puede saber solamente una persona el camino a donde vamos, porque si esa persona se lesiona y después ¿cómo hacemos para regresar? ¿O cómo hacemos para llegar al lugar? Entonces tienen que saber varias personas el lugar o la ruta hacia dónde vamos y las rutas o diferentes rutas para poder regresarnos o salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque nos vamos vamos a seguir utilizando el volcán Barba y resulta que el camino por donde vinimos tuvo un deslizamiento, un derrumbe y se ocluyó la zona por donde fuimos. ¿Cómo hago o por dónde puedo bajar yo de ahí para poder regresar otra vez a, digámoslo así, la civilización? Siempre se debe manejar un reglamento ante estas actividades y principalmente seguirlo. Como decía el profe Dodanin, yo tengo que dar el ejemplo. Si yo hago un reglamento de qué sé yo, tengo que levantarme a las 5 de la mañana y todo el mundo se levantó a las 5 de la mañana, pero yo que soy la organizadora, me levanté a las 6 o 5 y media, 5 y 15, entonces ya yo estoy rompiendo una de las reglas o uno de los puntos importantes del evento. Y posteriormente, después de que se realiza este evento, debemos evaluar la actividad, qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué me faltó, qué puedo seguir implementando, qué debo modificar para poder hacer de que la siguiente actividad que yo planifique con el club sea mejor y mejor y mejor cada vez que la planifiquemos. Ahora en los últimos minutos que nos quedan, vamos a dividirnos en 4 grupos rápidamente y cada grupo va a formar o va a crear un plan de emergencia para X actividad. Nos dividimos rápido en 4 grupos para distribuirles qué van a hacer. Son 4 grupos nada más, 4, no 6 como en la actividad anterior, sino 4. Que ahí veo que hay como un grupo ahí extra. Este primer grupo incluyan aparte de ese grupo que está ahí en del centro. Ok. Vamos a hacerlo así, este es el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4. El grupo 1 va a ser un plan de emergencia, incluyendo los factores de riesgo y de prevención ante una inundación en un campamento en Orotina, digamos. O en un campamento en donde usted quiera desarrollar un campamento. Ah, sí, es que ese es un lugar que nunca se inunda, ¿verdad? Entonces, por lo mismo. El segundo grupo va a desarrollar un plan de emergencia con igual factores de riesgo y factores de prevención ante un sismo en el lugar en donde ustedes se reúnen como club. O si no lo pueden hacer ahí porque son de diferentes clubes, entonces háganlo como si este fuera el lugar en donde usted se reúne. Entonces, ¿qué factores de riesgo tiene usted? ¿Cómo puede prevenir daños ante un sismo en este lugar? ¿Y cuáles son las vías de evacuación y cómo va a ser? El tercer grupo va a ser factores igual, un plan de emergencia con factores de riesgo y prevención ante un incendio en el lugar en donde ustedes hacen una caminata. Entonces,
hicieron una caminata, sí, ustedes son el tercero, ustedes hacen una caminata, qué sé yo, y se les ocurrió hacer una fogata por sacar la especialidad de fogatas y esa fogata se les salió de control. ¿Qué hacen? Factores de riesgo, factores de prevención, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer durante ese evento? Y por último, pero no menos importante, el cuarto grupo, factores de riesgo y prevención durante un derrumbe en el lugar en donde están haciendo igual la caminata. ¿Qué hago yo? ¿Cómo prevengo? ¿Cómo actúo? Tenemos 10 minutos para esto y posteriormente 1, 2, 3 representantes del grupo van a venir aquí enfrente y exponer a los demás el plan de emergencia que crearon. 10 minutos. Tengo representante de 2 grupos, faltan 2. Falta el representante de uno de los grupos. Ustedes son del segundo. Ajá. Falta el representante del primer grupo. Ahí viene. Ok. Hacemos un poco de silencio para poder escuchar los planes que hicieron los diferentes grupos. Este es del primer grupo. Ok, buenos días. En mi grupo analizamos la posibilidad de una inundación. Entonces, como medio, los puntos de precaución sería determinar claramente la fecha del campamento, tener en consideración o haber estudiado previamente el clima, la topografía del terreno, el tipo de suelo y la vegetación circundante, hacer zanjas alrededor del campamento en primera instancia, llevar equipo necesario ante una emergencia, botiquines y tener muy en cuenta, digamos, los centros urbanos o preferiblemente centros médicos más cercanos y buscar o tener bien definidas las entradas y más de una salida del lugar. Los riesgos son los obstáculos peligrosos en los suelos, también salientes de aguas cercanas, los ríos en este caso, que es normalmente donde se presenta o donde sale más agua. Y la planificación es establecer un punto de seguridad, punto de encuentro, obviamente el punto más alto, cercano. Verificar que los heridos se encuentran bien ya una vez reunidos. Y de las salidas previamente determinadas, escoger cuál es la opción viable más apropiada en el momento, ¿verdad? ¿Algún comentario extra ante esa evaluación de riesgo y planificación ante una inundación, en este caso en un campamento? Si yo estoy a la par del río Zixaola, sé que meses por generar inundación en el sector de Limón o el sector de Guanacaste. Tiene que ver con la época que se va a realizar la actividad, entonces también, porque no solamente tiene que ver con muchas cosas, también debe estarse presente el clima. Hay un pronóstico, generalmente los pronósticos, aunque la gente dice que es mentira que sean así, los pronósticos que se da el meteorológico puede ser semanal o puede ser diario y tenemos un pronóstico que se da cada 3 meses. Cada 3 meses el meteorológico saca un pronóstico de los meses, digamos enero, febrero, marzo. En marzo saca los de abril, mayo, junio y así. Eso nos puede ayudar si deberíamos hacer o no la actividad. También podríamos agregar ahí de que eso es importante, ¿cuáles comunidades están cerca? ¿De dónde podemos, si nos metemos en el problema, cómo vamos a salir? ¿Quién nos puede dar el auxilio? Es correcto. Gracias. El segundo grupo.
Buenos días. A nosotros nos tocó un sismo en una reunión de club, digamos, dentro de nuestras iglesias. Existen algunos factores de riesgo comúnmente. En este caso serían los ventanales, las gradas. Hay iglesias que tienen 2 plantas o tienen un anexo y ese anexo está constituido por gradas. Las lámparas, los parlantes, la ubicación de los parlantes, a veces estos están puestos, están pegados a las paredes, otros tal vez no, y en un sismo es muy probable que puedan caer, ¿verdad?, al piso. También vamos a esperar que hagan silencio para poder continuar. Gracias. Otro factor sería las lámparas. Hay lámparas colgantes y otras que no. Entonces esto también puede ser otro factor de riesgo y los chicos estamos como aquí, digamos, sentados y las lámparas están colgando, es muy probable que puedan lastimar a alguno de nuestros chicos. Tener claro la localización de la caja de breaks, eso es súper importante. Por lo menos que toda la directiva del club sepa exactamente dónde está y dónde es donde nosotros vamos a bajar los breaks para que no suceda un incendio. Otra cosa importante son las llaves de paso. Si están muy expuestas al momento que van saliendo los chicos y colapsa la parte de las tuberías, entonces es probable que estas llaves, al ser expulsadas mientras van los chicos caminando, al momento de evacuar, puedan lastimar a alguno de nuestros niños, inclusive a nosotros mismos. Entonces, eso es importante. Don Fran. Muy bien, estábamos notando que en un caso aquí, por ejemplo, tendríamos problemas con las salidas, porque las salidas aún así a simple vista, como la parte de afuera está, usted no ve dónde están las salidas. En caso de un temblor, de un terremoto, algo similar, que sea en la noche, la luz se va y usted queda con todo el mundo agarrándose y viendo a ver para dónde corren. Entonces nosotros tenemos que ver esos sistemas y saber para dónde tenemos que correr. Porque aún nosotros, los que estamos acá, en un momento de esos, no sabemos para dónde correr. Porque no tenemos bien claro que el lugar a donde tenemos que ir es hacia el parqueo, pero es posible que en este momento esté con candado. Y lo mismo para llegar a una caja de breaker, bueno, eso está con candado. Entonces, muchas veces nosotros no planeamos a dónde estamos reunidos y para dónde vamos a correr. Buenos días a todos. La parte que me tocó a mí es sobre la evacuación en el recinto. Según la ley 7600 hay una parte que es muy cruel y es muy dura, que en la forma de evacuar, según el código triage, dice que primero salen los niños y las mujeres, después salen los hombres, los que pueden caminar ya por sí solos, y de último salen los que están con discapacidad. ¿Por qué los últimos salen con los que tienen discapacidad? Porque si sale alguien con una silla de ruedas queda atrapado entre el tumulto de las personas y la puerta se hace un embudo. Por eso es que es una ley muy cruel. Cuando me la explicaron a mí en el hospital, cuando trabajaba ahí, le pregunté al doctor de la brigada que por qué son los últimos en salir, y él me dijo que por lo general siempre andan en muletas y en sillas de ruedas o son adultos mayores con discapacidad. Se tratan de sacar lo más rápido posible, pero primero salen los que pueden salir más rápido y después se les da la atención correspondiente a las personas que tienen discapacidad. Cosa importante en eso, recordemos de que no se corre, ¿verdad? Ante un sismo, si usted corre, hay más posibilidades de que usted se tropiece y se caiga y entonces haga exactamente lo que
dice el compañero, hacer un embudo, usted se cae, produce que alguien más se tropiece y se cae todo el mundo y nos hacemos daño. Entonces se intenta de mantener la calma en la medida de lo posible y salir de la forma más rápida y ordenada. Buenos días. Nosotros analizamos uno de los puntos que precisamente en el momento de análisis nos empezó a causar preocupación. Y la principal razón es porque yo no lo sabía, hasta ahorita me acaban de decir que la Unión Centroamericana Sur aparentemente ha anunciado que en este próximo campamento centroamericano va a hacer una inauguración con juegos pirotécnicos. Eso pues nos preocupa. Decidimos entonces analizar el lugar de la emergencia precisamente allí en Orotina. Esta emergencia es un incendio, pero entonces iniciamos primero con la parte de la prevención. Tenemos que analizar el lugar y analizando el lugar tenemos que ver primero los factores que tienen que ver con el entorno, el viento, la posible velocidad del viento, porque no podemos correr a la par de él para darnos cuenta a qué velocidad va. Pero por lo menos medir la posible velocidad, y ahora en este campestre pasado hubo unos ventoleros allí terribles y eso preocupa. Ok, analizamos la dirección y la velocidad del viento. Analizamos también cómo está la temperatura, porque a veces se pone muy caliente, es casi imposible apagar un incendio en esas situaciones. El clima, es posible que llueva, que eso nos ayude en caso de una eventual emergencia. Además de eso, tenemos que analizar la accesibilidad, porque a pesar de que estamos en un lugar abierto, también a veces salimos corriendo y hasta chocamos contra los árboles del susto y cosa parecida. Entonces tenemos que fijar bien los lugares por donde vamos a salir en caso de esta emergencia. También tenemos que inspeccionar el lugar. Hay ocasiones en las que estos mismos incendios se producen porque hay algún vidrio, alguna bolsa con un poquito de agua, que eso también puede provocar que la luz provoque un calentamiento excesivo y se produzca un incendio. Y entonces, ahora sí, más bien previo a esto deben formarse comisiones principalmente una comisión de reconocimiento, que es la que va a hacer la parte de prevención, y una comisión de emergencias, que es la que va a actuar en el momento en el que, Dios quiera que no, pero en el momento en el que suceda una de estas emergencias. Ahora sí, estamos ahí hasta el momento en el que todo está bonito y estamos a la par de la fogata. Muchas gracias, hermano Quirós. Eso precisamente estábamos hablando ahorita. Orotina brilla por eso. ¿Qué pasa si en ese momento de la emergencia el tanque sucede alguna cosa y posiblemente no dé abasto la producción de agua? Y entonces vamos entonces a la emergencia. Ahora sí. Correcto. Ahora, supongamos que dejando estos factores de lado, porque tal vez estamos en un lugar donde no hay tanto, estamos un poquito alejados, vamos a la parte de la emergencia. ¿Qué hacemos entonces en ese momento? Entran las comisiones. Viene el encargado de calmar la situación. Lo primero que hay que hacer es tomar a los chicos y llevarlos a un lugar seguro. Es lo primero. Segundo lugar, la otra parte de la comisión se encargará de realizar una limpieza. ¿Una limpieza para qué? Una limpieza en el lugar para utilizar un recurso que se llama cortafuegos.
o fuego o pared de fuego. Entonces, iniciamos el fuego por allá para que se topen y se mitigue, se apague el fuego. Realizado este cortafuegos, entonces otra parte de la comisión se va a encargar de ir, yo no sé si en ese momento hasta el río, ustedes saben dónde está el río allá, para ir a traer agua y ayudar mientras tanto a apagar el fuego. Y por último, otra persona, si es que eso llegara a ser necesario, se encargará de notificar a las autoridades, de llamar al 911 y pedir ayuda en caso de que llegue a ser necesario. Ese es el plan que nosotros analizamos. Está bien, y son cosas que se tienen que tener muy en cuenta, ¿verdad? Las tomas de agua y los extintores son muy importantes, saber para qué sirve cada uno de los diferentes extintores y demás. Rápidamente, porque ya el tiempo se nos acabó y falta todavía una charla. Buenos días. A nosotros nos correspondió lo que fue derrumbes. Entonces nosotros creamos un escenario, por ejemplo, íbamos a una caminata. Íbamos a una caminata y resulta ser que en el lugar sucedió el derrumbe. Y algunos de los factores de riesgo que pudimos observar o pudimos analizar en ese momento es que lógicamente lo primero que cae o se desprende es tierra, ¿verdad? Número 2, rocas. Número 3, árboles o ramas pueden venir con lo que es el alud, ¿verdad? O el derrumbe. Después de eso, pues ya vamos a tener lo que es la prevención, ¿verdad? Analizando antes de todo esto, reconocer el área, tratar de conocer hacia el lugar donde vamos a ir. Número 2, ahí le comentaba, identificar los riesgos que pueden ocurrir en ese lugar. Estar capacitados es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a ir a un lugar donde puede ocurrir esto, pero nosotros no estamos capacitados para poder llevar un grupo? Entonces, antes de estar capacitados, formar comisiones, que es muy importante, una comisión de emergencia, una comisión que se encargue, tal vez si llevamos chicos pequeños con los chicos pequeñitos y así sucesivamente. Identificar rutas de acceso, digamos, antes de tratar de observar dónde hay diferentes rutas de acceso para uno saber si esto ocurre, pues saber cómo salir. Y muy importante, y también nunca se nos puede olvidar, darle una lista a los chicos, si es una caminata, que los chicos sepan qué es lo que tienen que llevar y lo necesario, ¿verdad? Tampoco es que van a llevar una mochila como andan los gringos, ¿verdad? Llevar lo necesario. Durante lo que ocurra, ¿verdad? Durante el desastre, mantener la calma, muy importante. Llamar al 911, súper importante, e informar la situación como está. Los encargados de las comisiones, pues ya dar las directrices, ¿verdad? Revisar que los miembros no estén fracturados, no estén lesionados y todo eso. Eso fueron poquitas, ¿verdad? Porque el tiempo es corto. Y después de que ya todo esto ocurra, de que ya pudimos salir, de que ya estamos a salvo, hablábamos que es muy importante hacer un análisis de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos ver qué fue lo que hicimos mal en ciertas cosas y si algo nuevamente vuelve a pasar, y Dios quiera que no, pero si algo sucede nuevamente, pues ya sabemos que ese error no lo vamos a volver a cometer. Ok, muchísimas gracias a todos por haber hecho su plan, ¿verdad? Este tipo de planes los tenemos que formar en cada una de las actividades que vamos a hacer y tomar muy en cuenta el historial médico de la persona que vamos a llevar. No tenemos que excluir al niño porque es asmático, sino que tenemos en nuestra planificación que incluir qué tengo que llevar extra
para atender a ese niño si le da una crisis de asma, y así con todas las demás cosas que podrían suceder en este tipo de eventos. Muchas gracias.